simplemente aprendiendo de una persona que tuvo una vida muy bonita. No estamos simplemente escuchando unas enseñanzas maravillosas de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que vivió el primer siglo y que tuvo 12 amigos que lo siguieron a muchos sitios y que dio unos discursos maravillosos. No es eso simplemente. Nos ha llamado el Señor en estos últimos 2 meses ya a estar en Cristo, a vivir en Cristo. Y vamos a ir a un texto hoy muy especial también en la carta a los Efesios, un texto que como les decía, es el corolario de lo que hemos venido reflexionando en las últimas semanas y que realmente nos ha hecho pensar. Espero que a ustedes, igual que a mí, nos haya hecho meditar acerca de esta realidad de habitar en Cristo, de estar en Cristo. Hay un texto que es muy especial y que yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos 46 al 50, que dice así: mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué maravilloso ver esto. Estaba el Evangelio de Marcos dice que estaban allí porque pensaron que Jesús estaba fuera de sí, como que se les estaba enloqueciendo, y van al rescate porque la gente ya está hablando de él, ya está comenzando a perseguirlo, a mirarlo de cierta manera. Y podríamos decir que las intenciones de la familia en la sangre de Jesús eran buenas o malas. Claro que eran buenas. Desde luego sus intenciones eran las mejores. Vamos a ayudar a mi hijo, dijo María, y las hermanas y los hermanos de Jesús, vamos a ayudar a nuestro hermano mayor porque está en una situación difícil y vamos a tratar que él salga de esta situación. Sin embargo, cuando llegan, nadie les dice: oh, llegó la mamá y los hermanos de Jesús, sigan adelante, siéntense en primera fila. Se quedan afuera, no pueden llegar hasta donde Jesús. Y cuando alguien le dice, advierte esta situación que está viviendo Jesús, o que está viviendo la familia de Jesús, van y le dicen: Jesús, mira, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Y qué le responde Jesús? Exactamente. Dice: vamos a hacer una diferencia. Ellos podrán ser parte de la familia en que yo crecí. Es más, somos hijos de la misma madre, no del mismo padre, pero sí de la misma madre. Pero aún así no son mi familia. Porque aquí no se trata de filiación, de cercanía, de querencia, de cariño, de haber compartido juntos muchos años allí en la carpintería, creciendo juntos. Aquí se trata de algo muy diferente. ¿Quién es mi familia?
Y mi familia no se define por lazos humanos. Mi familia no se define por filiación laboral o por filiación religiosa o por filiación de ningún tipo. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Qué hermoso. Y esto es algo que tiene que hablar a nuestras vidas. No necesitamos provenir de la mejor familia, de la familia más bondadosa, más buena. Ni siquiera necesitamos tener un pasado perfecto para ser parte de la familia de Jesús. Hacer la voluntad. Y la voluntad, como lo hemos hablado estas semanas, la voluntad de Dios es que muramos con Cristo, seamos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo en Cristo y habitemos en Él. Para ser parte de Él, para ser parte de su cuerpo. Señor, que realmente seamos tu familia, que realmente seamos aquellos a los cuales tú nos llamas. Esta es mi familia, esta es mi iglesia, este es mi cuerpo. Estas semanas decíamos algunas, o hemos dicho muchas frases para recordar, y una de ellas es que quien ha resucitado con Cristo es creación de Dios, creado en Cristo Jesús. Eso si no estoy mal, fue hace 8 días o hace 15 días que fue el texto bíblico. Creados en Cristo Jesús, y expresa, muestra, transparenta, deja ver la vida que proviene de Él, de Cristo. Quien ha resucitado con Cristo no es una persona que tiene unas costumbres mejores que antes. Es más, aquí utilizamos mucho una frase, y me gusta, no voy a decir que no me gusta, es bien bonita. Muchos les he escuchado, estamos reaprendiendo. Y sí, puede estar bien dicho, pero es un poco no, es algo muy diferente a reaprender. Porque el hombre natural, el que está en Adán, puede reaprender y comenzar a portarse mejor y conocer ciertos elementos que tiene la Biblia y aplicarlos a su vida y ser muy disciplinado. Y está bien. Pero es que un hombre natural, un hombre en Adán, que se comporta como dice la Biblia, sigue estando fuera de Cristo. No es de la familia de Cristo. Simplemente es una persona con unos hábitos mejores. Entonces, reaprendemos sí, pero sí primero hemos resucitado con Cristo. Habitamos en Cristo, vivimos en Cristo. Si no es así, de nada vale reaprender, de nada vale tener mejores costumbres. Otro de lo que hemos hablado en estos días es la vida de Cristo se manifiesta naturalmente como fruto, es decir, las obras en que andamos, ¿no? En aquellos que están en Él, es decir, que son su cuerpo. No me tengo que esforzar por hacer las obras, y las obras no, y dijimos que no tenía nada que ver con obras religiosas, ni con obras
sociales ni nada de este tipo, sino en las obras, en el vivir, en el habitar, en el que el mismo Cristo en el cual habitamos se muestre. Cuando caminamos en cada sitio, sea patente, porque nos ha matado y ahora es Él el que vive. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso en el corolario al cual vamos a ir hoy, lo he titulado Su cuerpo. Su cuerpo. Ya llevamos 2 meses hablando de lo que es estar en Cristo. Es decir, somos su cuerpo. Y hoy vamos a hablar de su cuerpo. Y para eso vamos a ir a un texto de Efesios que está 2 capítulos más adelante del último que vimos. Está en el capítulo 4, versículos 11 al 16. Y que el Señor nos guíe en entender que estar en Cristo es ser su cuerpo. Su cuerpo. Vamos ya de una vez al texto. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice así: y Él, ahí les puse entre paréntesis Cristo porque viene hablando de Cristo, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y cuando vemos esta serie de funciones, por ese trasegar, por ese peso histórico de una iglesia institucional, inmediatamente lo que nos imaginamos es algo así: un organigrama de funciones donde hay una serie de cargos en el cual cada quien ocupa un cargo. Pero cuando el Señor habla a su iglesia, no habla de un organigrama, no habla de una organización, no habla de una máquina, no habla de un emprendimiento. Él habla de algo muy diferente, porque la iglesia no es una organización, es un organismo, es el cuerpo de Cristo. Y lo primero que les quiero pedir es que empecemos quitando de nuestra mente todo ese peso histórico que traemos de creer que la iglesia es una organización religiosa. Porque eso es lo que más daño le ha hecho a la iglesia. No es una organización religiosa. Volvamos al versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vamos a leerlo en otra versión que nos ayuda a entenderlo de una mejor manera. La Nueva Biblia Viva dice así: y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Y vamos a regresar a la versión, a la NBLA, que es la que usamos normalmente. Vamos a ver dos funciones que el pueblo de Dios ha tenido: apóstoles y profetas. Y no vamos a hablar muy largo porque si no nos quedamos acá, pero recordemos que la palabra apóstol, ¿qué quiere decir? Enviado. Muy bien. Embajador. Y que desde el punto de vista de lo que es la palabra, morfológicamente, sintácticamente, simplemente es enviado. Es decir, todos podríamos decir que somos apóstoles en el sentido de ser enviados. Pero cuando la Biblia en estos textos nos está hablando de apóstoles, se está refiriendo a esos apóstoles, a esos nombres que un día, como dice Apocalipsis, van a estar allí en las 12 columnas. Van a estar allí, esos nombres. Esos son los apóstoles. Y los profetas
se refiere en estos textos a lo que es ese Antiguo Testamento, aquellas personas que fueron utilizadas por Dios para hablar de parte de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra profeta? No, enviados apóstoles, anunciador, el que habla de parte de Dios. Y en ese sentido todos somos profetas. ¿Cuándo? No cuando hablamos cualquier cosa. Cuando abrimos la Biblia, la leemos y nos sujetamos a ella en lo que decimos. Ahí estamos siendo profetas. Pero esos no son los profetas a los que se refiere este texto. Se está refiriendo a los profetas que fueron enviados de parte de Dios con la función de revelar. Y para que no quede solamente en mis palabras, pues vamos a ir a dos textos. Uno que está en Efesios, que ya está en el capítulo 2, dice los versículos 18 y 19, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y los profetas. Es decir, ya ese fundamento está. Ya el fundamento está allí, es el fundamento de los apóstoles y los profetas, ya está allí. Y ustedes son edificados sobre ese fundamento, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, aunque hubo profetas, apóstoles, es solamente Jesús, esa piedra que sostiene todo el edificio. Y vamos a un texto que ya nos leyó Sadi hoy cuando comenzamos el servicio, Hebreos 1, versículos 1 y 2. En tiempos remotos, Dios habló muchas veces de varias maneras a nuestros antepasados por medio de ¿qué? De los profetas. Es decir, en tiempos remotos, en tiempos pasados, Dios habló por medio de profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. A él Dios lo hizo heredero de todas las cosas y por medio de él creó todo el universo. ¿Cómo nos habla ahora? Nos habla en Hijo. Ese es el idioma. Ese es el idioma de Dios, Hijo. Recuerden que cuando vamos al griego, allí no dice por medio de el Hijo, sino nos habla en Hijo. ¿Cuál es el idioma de Dios? Hijo. Ese es el idioma de Dios. Por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia testifica de la palabra. ¿Quién es la palabra? El Logos eterno, el Verbo eterno. La Biblia testifica de aquel en el cual nos habla Dios. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, porque testifica de quién es la palabra. Pero volvamos al texto. Y dice que a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y muchas veces se habla del ministerio quíntuple de la iglesia, realmente es cuádruple, porque cuando vamos al idioma original, aquí solamente hay dos dones, y habla de dones, de regalos para la iglesia. Los evangelistas y los otros son pastores y maestros, es un solo ministerio. Posiblemente la versión que vimos antes se pueda entender un poco mejor. Dice, y a otros el de anunciar las buenas nuevas, es decir, los evangelistas, y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios, es decir, es uno solo. Y esos sí son los que normalmente conocemos, las personas que llevan, los misioneros, los evangelistas, las personas encargadas de enseñar al pueblo de Dios, de pastorear, es decir, de dar pasto, ¿no? De apacentar, dar de comer, educar al pueblo de Dios. Pero vamos a conectar el versículo 11 con el versículo 12 para entender a qué se está refiriendo Pablo cuando le habla a los efesios y por extensión a nosotros. Dice, voy a leerlo desde el principio, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin para el que Cristo dio estos ministerios a la iglesia? Para capacitar al pueblo de Dios, ¿cierto?
para capacitar. ¿Quién capacita? Estas personas, estos ministerios capacitan. ¿Quién hace la obra? A fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué lo capacita? Para la obra del servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién hace la obra? El pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, todos hacemos la obra. Unos capacitan, pero la obra la hacemos todos. Eso es ser cuerpo. ¿Quién capacita? Estos ministerios. ¿Quién hace la obra? No estamos convencidos todavía. Leamos nuevamente. ¿A fin de capacitar a quién? Al pueblo de Dios. ¿Para qué lo capacita? Para la obra del servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ¿quién hace la obra del servicio? ¿Y quién edifica el cuerpo de Cristo? El pueblo de Dios. Todos hacemos la obra del servicio y todos edificamos el cuerpo de Cristo. Unos capacitan, todos hacemos la obra. ¿Cuál obra? Del servicio y de la edificación. Ese es el orden. Lo que pasa es que hay, como les decía al principio, hay un peso histórico que hay sobre nosotros. Para efectos didácticos, porque si nos ponemos a detallar, obviamente habría mucho que hablar al respecto y no lo podría dividir como lo dividí, pero les aclaro que para efectos didácticos hice una división. Un historiador me podría decir que tengo un sesgo o algo así, pero vamos a hacerlo de manera didáctica. Hay 3 formatos de iglesia, que son los que conocemos normalmente. Está el italiano, ¿sí? ¿Alguna vez alguien lo ha visto? Creo que sí, ¿cierto? Todos lo conocemos. Está el alemán, que dice que buen grupo, la mayoría de los que estamos acá, lo conocemos. Y está, le puse el título así, pero me podría discutir, el americano. ¿Conocemos los 3? ¿Sí? El italiano, si no lo conocen, pueden ir ahí al Parque de la Villa y allí hay una edificación grande, entran y lo conocen. El alemán, bueno, alemán aquí no hay, pero hay rasgos de alemanes. Y el americano, que es el más popular entre nosotros, y al cual algunos quisieran que nos suscribiéramos. Pero si ustedes observan estas 3 imágenes, ¿qué tienen en común? Las sillas, ¿qué? La exposición de las sillas, muy bien. ¿Qué más tienen en común? Un púlpito, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguien dijo por acá? Predicador, exactamente. Bueno, sí, la cruz, bueno, ese es el símbolo universal del cristianismo. Pero lo dijeron ustedes perfectamente. Es exactamente lo contrario de lo que acabamos de leer. En eso se ha circunscrito el cristianismo desde Constantino. Unas personas hacen cierta obra y los demás se sientan a escuchar. Unas personas, muy poquitas, son activas y el resto es pasivo. Y nos han hecho creer que el cristianismo es sentarse así, y dense cuenta que los 3 grupos hacen exactamente lo mismo, y ya.
Y eso lo podemos llevar a más pequeño, ¿no? De pronto en estos grupos ustedes encontrarán que en el italiano hay unas pastorales donde algunas personas sirven allí, pero esas personas ¿qué hacen? Exactamente lo mismo, pero en más pequeño. Y en el americano hay lo que se llaman los ministerios. ¿Qué pasa en esos ministerios? Exactamente lo mismo que aquí, pero en más pequeño. Una persona es activa con los niños o con los jóvenes o con las señoras o bueno, lo que sea, y los demás son pasivos. Es decir, se replica el modelo en pequeño, pero seguimos en el mismo dilema que no es lo que manda la Biblia, con un agravante. Creemos que ese es el cristianismo. Ir a reuniones en las cuales alguien es activo y los demás son pasivos. Y seguir la vida como si nada. Salir de esa reunión y continuar la vida como cualquier otro. Miren, no se trata de asistir a reuniones de capacitación. Sí, hay unos ministerios que capacitan, pero no dice, y los demás van a reuniones de capacitación. Eso fue lo que dijo Efesios 4, 11 y 12. ¿Sí dijo eso? Están estos ministerios para que capaciten y los otros para que vayan a clase. Exactamente. Quien está en Cristo manifiesta su nueva naturaleza. Es decir, la persona que está en Cristo actúa de acuerdo a en quien habita. Lo que les quiero hacer pensar es que no se trata de llegar a capacitarme para salir a hacer algo. Se trata de que se capacita al pueblo de Dios, a quien ha nacido de nuevo, para que conozca al Jesús en el cual habita y pueda vivir, habitar en él. Comunicar esa substancia en la cual habita. ¿Por qué? Porque está en quien es la vida. La vida es Cristo. Por eso lo que hace es mostrar en quien habita en esa vida. Alguien decía que el gran problema que tiene la iglesia a nivel mundial es que se discipula a muertos. Es decir, llegan a capacitarse los que no están en Cristo. Y si no están en Cristo, pues esa capacitación no pasa más que de una clase de música para alguien como yo que no entiende nada de música. Es decir, sí asisten a la capacitación, pero esa capacitación está cayendo en tierra muerta. Porque un muerto no puede comer. Y lo que se está dando es el pan de vida. Y de ese pan no comen los muertos. Sigamos con este maravilloso texto. Versículo 13. Entonces ya sabemos que van a capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Por eso es que toda la iglesia hace la obra del servicio. Por eso es que todo el cuerpo edifica al cuerpo. Porque todos llegan. Bueno, ¿a dónde llegan? Exactamente, bueno, ya vamos para allá. ¿El objetivo es conocer mucha teología? No. Muchos muertos,
muchas personas que están en Adán, que no están en Cristo, que son naturales, conocen teología. ¿El objetivo es saber mucha Biblia? No. Hay así de gente que recita hasta libros completos de la Biblia, porque tienen muy buena memoria simplemente, pero están muertos. Ese no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo? ¿La unidad de la fe? ¿El pleno conocimiento del Hijo de Dios? ¿Qué más? Imagínense llegar a la condición de ¿quién? ¿Y ese hombre maduro quién es? La plenitud de Cristo. No podemos seguir teniendo en nuestra mente ese mal sistema religioso que no tiene nada que ver con la Biblia, con el cuerpo de Cristo. La unidad de la fe no es unidad organizacional ni estructural. No lo es. Mire, podemos estar muy unidos organizacionalmente y ustedes sabrán de lugares donde hay una cantidad de ministerios y departamentos y misiones y todo funciona perfectamente porque quien está guiando todo esto es un gerente estratégico impresionante, pero están muertos porque no están en Cristo. Y si no estamos en Cristo, de nada vale tener todo muy bien organizado. Eso lo hace un hombre natural. Las grandes multinacionales y empresas que ustedes saben que están llevando a la sociedad hacia una agenda perniciosa anticristiana, son organizaciones perfectamente bien constituidas y están guiadas en Adán demoníacamente. Y una organización religiosa a la cual le ponemos el letrero de cristiano, si no está guiada en Cristo, está guiada naturalmente en Adán, demoníacamente. Por eso, no pensemos que estamos muy unidos, porque hacemos las cosas muy bien, o porque tenemos una estructura muy bien organizacional, ni nosotros ni nadie, ni que estamos muy unidos porque compartimos una aromática y nos reímos los unos con los otros, o porque nos vamos a practicar un deporte, porque eso lo hace cualquiera que esté en Adán. Lo que nos une no es un café, lo que nos une no es un deporte, lo que nos une no es tener un hobby parecido o tener una profesión igual a otro. Lo que nos une es Cristo, estar en Cristo, haber muerto con Cristo, haber sido sepultados con Cristo y haber resucitado con Cristo y en Cristo. Si no, seguimos en una organización muy bonita, pero en Adán. No se trata de llegar a la estatura de personas, ni de iglesias, ni denominaciones. Es que yo quiero ser o hablar como este predicador. Es que yo quiero cantar como este cantante. Es que me gusta
la declaración doctrinal de esta iglesia o de esta denominación y yo me afilio a ella. Es que me gusta cómo hacen los servicios allí, o las sillas, o la organización que tienen, o lo que sea. Y entonces yo voy a crecer dentro de esa organización religiosa lo más alto que pueda llegar, hasta llegar a ser, qué sé yo, presidente o pastor o obispo, o como lo quieran llamar en esa organización. No, la estatura no es de este mundo. La estatura es Cristo mismo. La plenitud de Cristo no se alcanza con conocimientos teológicos. La plenitud de Cristo no se alcanza con leer ni memorizar la Biblia. La plenitud de Cristo se alcanza viviendo, aprehendiendo, que es diferente a aprender solamente, y actuando en Él. El cuerpo de Cristo vive en Cristo, no vive en un grupo religioso, ni en una denominación, ni en una estructura. El cuerpo de Cristo aprehende, hace parte de Él, porque está en Él, a Cristo. El cuerpo de Cristo actúa en Cristo, no conforme a mi manera de pensar, no conforme a mis postulados, no conforme a lo que me educaron, no conforme a lo que yo creo, no conforme a mis gustos, no conforme a mis pareceres, sino actuando en Cristo. Y a los que nos gusta el café entendemos perfectamente esta imagen. Entra agua calientica, el agua que sale de este utensilio que está caliente, ¿a qué sabe? A agua. ¿A qué huele? A nada. Y cuando está allí en esta cafetera, en este recipiente, ¿a qué huele esa agua? A delicioso café. ¿A qué sabe? A delicioso café. Y ya es uno el agua con el café. Ya ha alcanzado la plenitud de ser un delicioso tinto, como lo llamamos nosotros. Ha llegado a la plenitud, porque está absolutamente unida, ha aprehendido al café, vive en el café, actúa en el café. No es una organización mecánica. Versículos 14 y 15. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué tanto podemos crecer cuando estamos en Cristo y con los dones que Él nos da? Hasta ser en todo. ¿Como quién? ¿Y quién es aquel? Cristo. Hasta ser en todo como Cristo. Es decir, quien está en Cristo no
es una persona estática, que va semana tras semana como esos ratoncitos, esos hámster que van corriendo en una rueda y no llegan nunca a ninguna parte. Y esa rueda podríamos llamarla la religión. Volvemos, corremos el día domingo, digamos, y volvemos el otro domingo, volvemos el otro, pero no pasamos de ahí. Eso es señal de no estar en Cristo, porque el que está en Cristo y tiene los dones que Él da, es decir, está siendo capacitado porque está en Cristo, crece. Y a este lado de la eternidad nunca vamos a llegar a ser como Cristo, pero cada vez vamos a irnos pareciendo más a Él. Si seguimos una rutina religiosa, dando vueltas y vueltas, y no pasamos de allí, algo está sucediendo. Siguiente pregunta. ¿A qué señala Pablo cuando se refiere a las olas y al viento? Los engaños que vienen por allí. ¿Pero esos engaños de dónde vienen? De hombres que están por allí, naturales, obviamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque dentro de las grandes dificultades que tenemos es que, como nos han convencido que la iglesia es algo que se puede crear, que se puede formar en Adán, simplemente por seguir ciertas pautas, por seguir ciertos pasos, pues podemos caer en algo como esto. Ir a las librerías que le ponen al frente un letrero cristiano y buscar cómo ser mejor padre, cómo ser mejor hijo, cómo ser mejor predicador, cómo ser mejor esposo, cómo ser... ¿Será que simplemente es eso? Hay personas naturales en Adán que hacen cursos de autosuperación, de programación neurolingüística, de todo esto, y lo logran sin estar en Cristo. No se trata de eso. No se trata de eso. Yo conozco, y seguramente ustedes conocen, personas que su vida está completamente alejada de Dios, y sin embargo son éticas, son morales, son buenos padres, buenos esposos. Y algunos posiblemente han acudido a ayudas de psicólogos o ayudas de entidades para poder salir de ciertos problemas. Pero nosotros creemos que vamos a leer un libro porque tiene un letrero y tiene unos versículos allí entretejidos, entonces ya mágicamente, todo va a cambiar. No. Y tampoco de esto. El hecho de llegar periódicamente a un lugar, a sentarse y escuchar algo, una capacitación, que si no estoy en Cristo, sino que estoy en Adán, esa capacitación simplemente son palabras más. ¿Por qué? Porque el terreno al cual está llegando esa capacitación es un terreno muerto. Y si está muerto, no puede producir nada. Hace poco Germán me contaba que desocuparon la poseta, ¿cierto? Una poseta que tiene ahí en la finca. Y decía, es que no había ni siquiera chinitas, ¿cierto? Las chinitas hay un poco de agua y ahí están, ni siquiera había chinitas. No había ni una matica, no había musgo, no había nada, porque muerto. El agua estaba absolutamente estancada, no daba vida. Así es quien está en Adán.
Y seguro que si hubieran depositado en esa poceta unos peces, ¿qué hubiera pasado? Se mueren inmediatamente. Así es, esta palabra viva, cuando llega a un terreno que no está muerto, esa capacitación se muere. Porque capacita a la iglesia. El evangelista, el pastor maestro, capacita ¿a quién? Al cuerpo. Para que el cuerpo actúe, sirva, se edifique. Pero es al cuerpo. El que no es cuerpo no va a actuar, no va a servir, no se va a edificar. Y servir no es hacer un ministerio dentro de estas cuatro paredes, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Solo quienes están en Cristo, capacitados, sirviendo, no como sistema religioso, sirviendo no como sistema religioso. Quitémonos de la cabeza que servir es predicar o cantar o pararse en la puerta a recibir a la gente o enseñarle a los niños. No, servir es mucho más que eso. Tendrán un crecimiento real, acercándose cada día más a la estatura de Cristo, quien es la cabeza. Solo quienes están en Cristo pueden ser capacitados, solo quienes están en Cristo van a servir realmente. Quien no está en Cristo, esa capacitación no va a llegar. Último versículo. Él, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la cabeza, hace que todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, crezca para su propia edificación en amor. ¿Qué hace Cristo con su cuerpo? Lo ajusta, lo une, hace que haya cohesión. Por eso no somos nosotros. Por eso, y reconozco, yo llegué a creer muchas veces que con hacer ciertas actividades la iglesia se iba a unir. No es cierto, porque nos estamos uniendo en lo natural, no en Cristo. No es cierto. Primero tenemos que unirnos en Cristo, y ahora sí, naturalmente va a venir el resto. Él mismo se va a encargar de que haya cohesión, Él mismo se va a encargar de que haya amor, Él mismo se va a encargar de que estemos unidos, Él mismo se va a encargar de edificarnos. Por eso podemos inventarnos 1000 actividades, paseos, retiros, todo lo que ustedes quieran. Pero si no estamos en Cristo, es igual que la capacitación dominical. No va a producir nada. Si no estamos en Cristo, Él no nos va a unir. Él no nos va a cohesionar como coyunturas pegadas las unas a las otras. Así, estemos en todos los grupos en casa y estemos en todas las reuniones de capacitación. No va a pasar nada, porque todo parte de estar en Cristo. El resto no va a pasar nada. ¿Quién debe funcionar adecuadamente? Cada miembro. Obvio, quien no es miembro no va a funcionar adecuadamente. Por años, no solo acá, en otros lugares que el Señor me permitió pastorear, creí que las actividades iban a cohesionar al cuerpo. No es cierto. No es cierto. Que las actividades iban a hacer que cada miembro funcionara adecuadamente, o que decirle a una persona haz esto o haz lo otro. No es cierto. Hay personas que hacen cosas muy bien y sin embargo están en Adán. ¿Y cómo se sabe? Porque no están unidos al cuerpo, porque no hay cohesión.
porque no hay crecimiento. Les voy a presentar al Señor Cuerpo. Él es el Señor Cuerpo. Y vamos a imaginar por un momento que a este Señor Cuerpo le vamos a quitar una pierna. Y la vamos a poner en una mesa. Y ustedes son amigos del Señor Cuerpo. ¿A quién de ustedes se le ocurriría invitar a salir a ese pie? Bueno, y a visitarlo. Creo que a nadie se le ocurriría eso. ¿Por qué? Porque no es parte del cuerpo. No tiene sentido. No está en comunión con el cuerpo y no tiene ningún sentido tener una relación con un pie. Desde luego que no. Pero vamos a ir un poco más allá y vamos a imaginarnos que esto es posible, esto que les voy a señalar a ustedes en este momento. Vamos a imaginar que los pies van a servir, pero van a servir fuera del cuerpo. Ahí están sirviendo, ¿cierto? Están sosteniendo la mesa. Están sirviendo. ¿Pero están en el cuerpo? No. ¿Hay comunión entre estos dos pies? No. ¿Por qué? Porque la única manera de que tengan comunión es que estén en el mismo cuerpo. Y qué pena, Germán, lo voy a poner de ejemplo. Ahora vamos a suponer que uno de esos pies se llama Germán y el otro se llama Omar. Uno canta muy bien y el otro enseña, capacita. ¿Están en el cuerpo? ¿Están sirviendo? Sí, claro. En Adán, naturalmente, pero no son del cuerpo. Podemos servir, predicar, enseñar, cantar, hacer lo que ustedes quieran y estar fuera del cuerpo. Ese es el sistema religioso que nos enseñaron. Y entonces hay ministerios y entonces, bueno, sí, están los que hay que ir a hacer visitas y entonces otros no, vamos a hacer un deporte juntos y no, yo me voy a postular al consejo y todo lo que ustedes quieran. Pero fuera del cuerpo no hay iglesia. Así sirvamos. Así tengamos un ministerio, un cargo, como lo quieran llamar. Si estamos fuera del cuerpo, no somos iglesia. ¿Por qué? Porque es una relación natural, es una relación en Adán. En Adán. Quien está en Cristo es miembro de un cuerpo vivo que funciona orgánicamente con los otros miembros. No es parte de un parecer. Vamos a pensar que a ese señor cuerpo le quitamos un brazo, el otro brazo, las dos piernas que ya le quitamos, y ahora vamos a meterlas todos en una caja. Están juntos, están compartiendo una caja. ¿Son cuerpo? No, porque no están orgánicamente funcionando.
no pasa la misma sangre del uno al otro. Quien está en Cristo funciona orgánicamente, porque no es parte de una organización mecánica repetitiva sin vida. Las máquinas actúan y funcionan y hacen grandes cosas y fabrican y repiten el ciclo una y otra vez, pero nunca van a tener vida. El cuerpo de Cristo es vivo. Quien lo controla, quien lo dirige, quien lo guía es Él. Nosotros queremos encerrar la vida de Cristo en una organización religiosa, y eso termina matando, destruyendo, acabando. Y tristemente, hemos caminado, crecido, creyendo que la iglesia es una organización mecánica que repite servicios, canciones, modelos, liturgias, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, su cuerpo, su cuerpo. Que el Señor nos ayude a quitar de nuestra mente ese triste caminar que ha tenido lo que se ha llamado la iglesia desde el año 380 aproximadamente, pero que no es la iglesia que se muestra en la Biblia. El Señor nos ayude.